Bienvenidos a la sesión 2 de proyectos de inversión. Vamos a iniciar esta sesión viendo los temas de formulación de proyectos, justificación comercial y tamaño. La formulación de proyectos. La formulación de proyectos es una metodología capaz de convertir ideas de éxito en problemas de solución. Como metodología, la formulación del proyecto entraña una serie de pasos y para que la magia ocurra deberá cumplirse con criterios en cada fase. ¿Qué significa? En la formulación, como lo establece la propia palabra, es el proceso que se tiene que generar para la elaboración de un proyecto. Este proyecto es una idea que va surgiendo y sobre todo que va tomando ciertas características de acuerdo también a los objetivos que se vayan diseñando para dar cumplimiento o solución a algún problema. La justificación comercial. El principio de justificación comercial establece la necesidad de contar con una justificación documentada al inicio y durante todo el proyecto, de una manera de las decisiones se tome teniendo en cuenta el valor del negocio. Es decir, que cuando se vaya a emitir alguna actividad que se desarrolle, esa tiene que tener una justificación del por qué se va a realizar, la duración por la que se va a ejecutar y sea mucho más fácil la toma de decisiones para la orientación y sobre todo el lineamiento que se tenga que realizar para el negocio. El estudio de la demanda. Es el análisis de la demanda, es el proceso de entender la demanda de los consumidores hacia un producto o servicio en un mercado objetivo. Las técnicas de análisis se utilizan para abrir camino a un mercado exitosamente y generar los resultados esperados. Es decir, lo que vamos a investigar respecto a lo que el consumidor desea, saber si tiene las características que está buscando y sobre todo que cuando lancemos el producto cumpla con estas expectativas o cubra las necesidades de quienes realizan la demanda del producto. El análisis de la oferta. El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades o las condiciones en que una economía puede o quiere poner a disposición del mercado un bien o un producto o servicio. La oferta actual, los principales aspectos de la oferta que se deben analizar son el número de oferentes, la ubicación geográfica en donde se habitan estos, volumen ofertados, es decir, hacia cuánto del mercado vamos a lanzar, capacidad de producción que tenga la empresa para realizar la producción del bien, capacidad utilizada, disponibilidad de la materia prima para poder hacer, porque eso nos va a determinar también los costos y facilidades o restricciones para la producción. En ese análisis de la oferta, es decir, cuánto es lo que se necesita y cuánto es lo que voy a cubrir para que eso nos determine el precio de la oferta que vamos a realizar. La estimación de los precios. La estimación de los precios se define como una herramienta dinámica que inteligentemente calcula el precio de producto actual para obtener un precio de oferta óptimo según las necesidades establecidas por el usuario del servicio, como por ejemplo maximizar beneficios o ganar cuotas de mercado. La estimación de los precios va de acuerdo también al tema del material que se va adquiriendo y el costo de producción, y cuando se va a estimar el precio, tiene que ser un precio de acuerdo también a lo que emita el mercado. El mercado va a ser un factor muy dominante, predominante también para la estimación de los mismos. Mecanismos de comercialización son los tradicionales realizada en mercados locales y regionales. Aun cuando los precios han disminuido considerablemente, los productos siguen sembrando chía con rentabilidad mayor a la de otros cultivos, como maíz y frijol, mismos que producen con alto significado social. Ese es como un ejemplo, porque los mecanismos van a determinar sobre todo de cuál va a ser la adquisición de las mismas, es decir, en qué forma vamos a transportar los materiales o los productos hacia los otros puntos de venta, si va a ser por tierra, por agua, por aire, eh, cubrir cada uno de los mecanismos o las reglas comerciales que establezca cada país o cada rincón en donde se vaya a establecer ese mecanismo de comercialización. Determinación de objetivos de venta. Cuando hablamos de que son objetivos de ventas, nos estamos refiriendo a las metas o fines deseados que sirven para orientar o motivar la acción del marketing. Es imprescindible definir los objetivos de un plan de ventas para poder evaluar
las acciones y estrategias realizadas por una empresa. Es importantísimo porque aquí se va a determinar los indicadores que van a medir y van a evaluar y sobre todo va a dar seguimiento a cada una de las partes que corresponden al programa basado en resultados de la empresa. El tamaño de este proyecto es la capacidad que deberá instalarse para entender satisfactoriamente la demanda en el mercado objetivo y se expresa en volumen de producto o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir una instalación en un periodo de tiempo especificado. Es decir, haciendo ya el estudio del mercado, sabiendo cuál es la necesidad del oferente y la capacidad que tenemos también de producirlo, lo que va a determinar la cantidad que se pueda realizar en producción y se pueda distribuir. El concepto de tamaño. El tamaño del proyecto expresa la cantidad de producto o servicio por unidad de tiempo. Por esto lo podemos definir como una función de capacidad de producción de bienes o prestaciones de servicio durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en el caso específico de un proyecto para la fabricación de refrescos, significaría el volumen de producción de refresco en un periodo de tiempo determinado, minuto, hora, día, mes, año, por lo que sería 336 botellas por minuto o 14 cajas minuto, o 840 cajas por hora, o 6.720 cajas por día, o 168.000 cajas mes, o 2.016.000 cajas al año. O sea, va a ser un referente para poder hacer el tema de la producción. Hay que tener en cuenta que la naturaleza del proyecto para definir el tamaño, como en el caso de un proyecto de transporte de pasajeros, sería la capacidad para transportar 1.000 pasajeros por día utilizando 10 vehículos, y la capacidad de un estadio deportivo sería el número de sillas disponibles para los espectadores. Debemos buscar siempre el tamaño óptimo, es decir, lo que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista o de mayor diferencia entre beneficios y costos sociales. Vamos a hablar ahora de los factores condicionantes, los factores que influyen en las inversiones, evaluación de divisas, si el valor de la moneda en el momento de la inversión o en el momento de retorno es diferente, variará la rentabilidad de la operación, tipos de interés en el mercado de valores también y los cambios empresariales. La economía de escala. Esto ocurre cuando los bienes de servicio se pueden producir a mayor escala, pero a un costo menor de la unidad. Por ejemplo, en una empresa de inversión puedes cobrar 1,000 pesos para imprimir 500 folletos, o sea, 2 pesos cada uno. Y 2,000 para imprimir 2,000 folletos, 1 peso cada uno. La escala va en aumento para llegar al objetivo, es decir, rendimiento creciente. Entonces, al hablar de la economía en escala, nos referimos a cuando un negocio reduce sus gastos en la producción al expandirse nacional e internacionalmente. La visión de conjunto consiste en imponer el impacto al estímulo de la perspectiva de la empresa en su conjunto y no solamente sobre el área aparentemente impactada. Por ello debe mantenerse una visión de conjunto, que significa que cada una de las partes son sumamente importantes y que la importancia de un punto y de otro va a sumar a la visión general que va a tener la empresa o el seguimiento de las metas y objetivos que tenga la misma. Son sumamente en conjunto para que ésta pueda tener en la mejor rentabilidad posible y beneficie al respecto a las actividades propias de la empresa.